Continuamos explicando y vamos a hablar del estimador de mínimos cuadrados generalizado. Bien, vamos a desarrollar este estimador. Para desarrollarlo, vamos a ver si esto me lo permite. Vale. Vamos a hablar, vamos a partir del modelo igual a x beta más u, como siempre, igual a x beta más u, teniendo en cuenta que la varianza de la u es sigma cuadrado por la matriz sigma. Bien. Eh, lo primero que vamos a hacer nosotros, claro, es bueno, partir de un resultado que ustedes no necesitan demasiado. Así que como no lo necesitan demasiado, simplemente lo voy a poner aquí. Hay un teorema que nos asegura que existe. Bueno, vamos a poner que, bueno, el teorema lo que nos dice que es el teorema de Cholesky, pero no se lo voy a escribir aquí, es que, dado una matriz sigma que sea cuadrada, que, no, que sea simétrica, que la nuestra no es, porque por arriba y por debajo de la diagonal tenemos forma, y que sea definida positiva, que lo es, confianza, podemos garantizar, podemos garantizar que existe una matriz H tal que sigma sea igual a H por H traspuesta. Y además, sigma a la menos 1 va a ser H a la menos 1 por H, H a la menos 1 por H menos 1, bueno, o H traspuesta a la menos 1. Bien, casi siempre que hago esto, me equivoco y luego al final lo tengo que cambiar. Es decir, que no se sorprendan si al final lo tengo que cambiar, pero no. Bueno, nosotros en realidad no vamos a trabajar con la matriz H. Nosotros vamos a trabajar con la matriz P. Entonces vamos a definir sea P igual a H a la menos 1. Vale, esto es lo normal. Es como les digo, me di cuenta una vez hecho. Esto es H a la menos 1 puesta, ¿vale? Sí, por H a la menos 1. Entonces, con esta definición que acabo de poner, sea P H a la menos 1, tenemos que dos resultados importantes. Primero, que P traspuesta por P, vamos a hacer un poquito más grande, quede mejor. Digo, primero, que P traspuesta por P es igual a sigma a la menos 1, simplemente. Y la segunda, que P por sigma por P traspuesta es igual a la matriz de identidad. Aquí lo que tenemos que hacer es coger la matriz P, que es menos 1, multiplicarla por sigma, que es H, por H traspuesta, multiplicarla otra vez por P traspuesta, y vemos que da la identidad. Bien, lo que nos interesa a nosotros, en realidad, es esto último que tenemos aquí, que, dado una matriz sigma con buenas propiedades, y la nuestra lo tiene, existe una matriz P que cumple esas propiedades. Y esa matriz P es lo que vamos a llamar la matriz, la P es lo que vamos a llamar la matriz de transformación. Matriz de transformación. De tal forma que yo lo que voy a coger es la matriz I y, bueno, la matriz I no, perdón, la ecuación que yo tengo, y lo que voy a hacer es multiplicarlo todo por P. Me queda P por I igual a P por X por beta más
P por U. Trabajando con matrices, al trabajar con matrices, yo, em, ¿cómo se llama esto? Al trabajar con matrices, yo no puedo cambiar el orden, sino multiplico lineal. P por I, la voy a llamar I estrella, que será igual a esta P por X, la voy a llamar X estrella, multiplicado por beta, y esta P por U, la voy a llamar U estrella. Y esto que tenemos aquí es lo que vamos a llamar el modelo transformado. Modelo transformado. Si se fijan, nuestro modelo original tenía perturbaciones no esféricas. Nuestro modelo transformado, ¿cómo son las perturbaciones? No lo conozco. Pues vamos a calcular cuál es la varianza de U estrella para saber cómo son las perturbaciones, o sea, la U, la varianza de la U estrella. Esto es la varianza de lo que es U estrella, que es P por U. Claro, la P es una matriz constante, sale fuera y por detrás traspuesta. Es decir, esto es P por la varianza de la U por P traspuesta. La varianza de la U es sigma cuadrado por sigma. Sigma cuadrado es un número, lo pongo al principio. Me queda sigma cuadrado por P por sigma por P traspuesta. Si nos fijamos aquí, P por sigma por P traspuesta dijimos que es la identidad por la propiedad 2. Es decir, que la varianza de U estrella me queda sigma cuadrado por la identidad. O lo que es lo mismo, nuestro modelo transformado igual a X estrella por beta más U estrella tiene perturbaciones esféricas. Si la P cumple estas propiedades, tiene perturbaciones esféricas. Por lo tanto, si yo tengo un modelo con perturbaciones esféricas, como vimos muy al principio, el mejor estimador posible es el de mínimos cuadrados ordinarios desde aquí. Entonces vamos a calcular el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, vamos a no escribir esto por ahora, del modelo transformado. Ahora está aquí. Y esto, bueno, es lo que se llama mínimos cuadrados ponderados, es estimar por ordinario un modelo transformado. Luego se los escribo. Eh, ¿Qué va a ser esto? Pues esto va a ser X estrella traspuesta. A ver, X traspuesta X elevado a la menos 1 por X estrella traspuesta por Y estrella. ¿Qué acabamos de hacer? Obtener el estimador de beta. El estimador de beta, fíjense que esta beta es esta beta de aquí, que es esta beta de aquí, que en realidad es esta beta de aquí, que es la que estamos calculando. Es decir, que para estimar, esto lo voy a escribir aquí, bueno, lo que voy a estimar por cuadrados ordinarios, yo puedo coger el modelo transformado, bueno, perdón, buscar una matriz P, transformar mi modelo, comprobar que la varianza de la perturbación del modelo transformado sea esférica y finalmente estimar el modelo transformado por mínimos cuadrados ordinarios. Bien, pero claro, la pregunta que se pueden hacer ustedes ahora es, o se pueden estar haciendo es, ¿esta P es fácil de calcular? Pues en realidad no lo sé. Yo lo que tengo es la matriz X, tengo la matriz Y y tengo la matriz Y. Vamos a intentar deshacernos de todo esto y vamos a intentar, bueno, perdón, la beta gota estrella, en realidad yo no le debería poner estrella porque la beta no he transformado nada, la beta es la misma. Bien, lo que les digo, que vamos a deshacer el cambio para intentar escribirlo todo en forma de modelo original. Para ello, cambiamos de color para no confundir. ¿Y qué tenemos? Que X estrella es E por X traspuesta por P por X elevado a menos 1 todo esto por P por X traspuesta
¿Qué nos encontramos? El producto de las traspuestas me queda x traspuesta por p traspuesta por p por x, todo esto elevado a menos 1, por x traspuesta por p traspuesta por p y por i. Claro, pero que hemos visto nosotros que p traspuesta por p, por la propiedad 1, sigma a la menos 1, p traspuesta por p, sigma a la menos 1, esto lo puedo escribir como x traspuesta por sigma a la menos 1 por x, es la página, todo esto elevado a menos 1 por x traspuesta por sigma a la menos 1. ¿Y qué va a hacer esto? Esto es lo que vamos a llamar el estimador de mínimos cuadrados generalizado. ¿Qué acabamos de obtener? Pues lo siguiente. Vamos a hacerlo en letras y se lo voy a escribir primero y luego lo miramos en reloj. Bien, pues como les decía, para obtener una estimación eh, eficiente en el caso de tener perturbaciones no esféricas, podemos optar por dos opciones. La primera, la opción 1, lo que tenemos aquí arriba en azul. Así, camina esto, un segundo, ya tenemos lo que tenemos en azul. Es decir, coger el modelo, encontrar la matriz P, la matriz de la transformación, multiplicar, comprobar que la varianza y la perturbación aleatoria sean esféricas y estimar por mínimos cuadrados ordinarios el modelo transformado, que sería la opción 1, el como les dije, mínimos cuadrados ordinarios del modelo transformado es lo mismo que mínimos cuadrados ponderados. O la segunda opción es estimar directamente por mínimos cuadrados generalizados. Claro, ustedes ahora mismo lo primero que pensarán es, vale, pues cojo la segunda y me olvido de la primera. Pues no, tienen que saber hacer las dos. En realidad en estas dos opciones de estimación es lo que se basa la heterocedasticidad, que es lo próximo que veremos. Es muy, muy, muy importante que ustedes vean este vídeo con detenimiento, sobre todo esta parte, para que la parte de heterocedasticidad les sea tremendamente sencilla. Todo lo que hemos ido trabajando es para que lo que viene de aquí para adelante sea mucho más sencillo. Lo que les decía, teniendo estas dos opciones claras, claro, alguien me puede preguntar, oye, ¿y qué propiedades tiene el estimador de mínimos cuadrados generalizados? Ya, yo puedo calcular las propiedades del estimador del mínimo cuadrado generalizado simplemente, bueno, vamos a hacerlo en la siguiente página mejor. Cogemos una página más y vamos a calcular aquí las, a ver, bien, está bien, sí. Vamos a calcular la media del estimador de mínimos cuadrados generalizados. Esto es la esperanza de x traspuesta por sigma a la menos 1 por x elevado a menos 1 por x traspuesta por sigma a la menos 1 por y. Todo esto lo puedo sacar por delante sin ningún tipo de problemas. Me queda x traspuesta por sigma a la menos 1 por x elevado a menos 1 por x traspuesta por sigma a la menos 1 por la esperanza de y. Como vimos antes, la esperanza de y era x beta, es decir, esto es x traspuesta por sigma a la menos 1 por x elevado a menos 1 por x traspuesta por sigma a la menos 1 por x y por beta. Yo tengo aquí una matriz, tengo aquí su inversa, una matriz por su inversa, todo esto es la identidad por beta, beta, por lo tanto me queda que la esperanza del estimador de mínimos cuadrados generalizados es igual a beta, es decir, que es insesgado. Por otro lado, vamos a calcular la varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Qué tenemos? Lo mismo, la varianza de x traspuesta por sigma a la menos 1 por x elevado a menos 1 por x traspuesta por sigma a la menos 1 por y. Todo este término lo
saco fuera. Es decir, me queda x traspuesta por sigma a la menos 1 por x elevado a menos 1 por x traspuesta por sigma a la menos 1 por la varianza de y por x traspuesta por sigma a la menos 1 por x elevado a la menos 1 por x traspuesta por sigma a la menos 1. Todo esto que tenemos aquí, la primera parte me queda igual, x traspuesta por sigma a la menos 1 por x elevado a la menos 1 por x traspuesta por la menos 1. La varianza de y habíamos visto que era sigma cuadrado por la matriz sigma, y la traspuesta de un producto, el producto traspuesto a la traspuesta. La traspuesta de sigma menos 1 me queda sigma a la menos 1 por siendo simétrica. La traspuesta de x traspuesta x, y aquí tengo x traspuesta por sigma menos 1. ¿Qué vemos aquí? Primero que sigma por sigma a la menos 1 es la identidad, por lo tanto desaparece. El sigma cuadrado, que es un número, lo puedo poner al principio, me queda sigma cuadrado por x traspuesta por sigma a la menos 1 por x elevado a la menos 1 por x traspuesta por sigma a la menos 1, que sería esta de aquí. Esto está al principio, esto desapareció, por x traspuesta por sigma, aquí me faltó, sigma a la menos 1 por x elevado a la menos 1. Que tenemos una matriz por su inversa es la identidad, por tanto, esto es sigma cuadrado por x traspuesta a la menos 1 por x elevado a la menos 1, que es lo que vamos a denominar la varianza del estimador de mínimos cuadrados generalizados. Perdón, mínimos cuadrados ordinarios, esto está mal, porque es mínimos cuadrados generalizados. No lo corrijo. Es sigma cuadrado por x traspuesta por sigma a la menos 1 por x elevado a la menos 1. Bien, tan solo nos queda una pequeña cuestión, cuadrados generalizados. Es decir que, esto es muy importante, la varianza del estimador de mínimos cuadrados generalizados es sigma cuadrado por x traspuesta por sigma a la menos 1 por x, vamos a hacer la menos 1 bien puesto, sigma menos 1 por x, todo esto lo menos 1. Y ustedes dirán, Dios, vaya rollo. Sí, pero si se fijan, el estimador de mínimos cuadrados generalizados podíamos llegar por dos caminos. Por ordinario del modelo transformado o directamente por el generalizado. Entonces, nosotros hemos hecho aquí la media y la varianza del estimador de mínimos cuadrados generalizados directamente. Pero claro, si yo hubiese cogido, vamos a cogerlo ahora en azul. Si yo cojo el modelo transformado, x estrella traspuesta, que es, y estrella que es x traspuesta, beta más u estrella, sabíamos que este estimador de mínimos cuadrados generalizados es igual al de mínimos cuadrados ordinarios, x estrella, x estrella traspuesta por x elevado a menos 1, por x estrella traspuesta por y. Este estimador de aquí es exactamente igual que este de aquí. Estos son los mismos. El de mínimos cuadrados generalizados es el mismo que el de mínimos cuadrados ordinarios del modelo transformado. Claro, ¿cuál es la varianza del estimador de este transformado aquí? Vamos a poner con estrella. Del modelo transformado. Pues esto es mínimo cuadrado ordinario, sigma cuadrado, por x estrella traspuesta, por x estrella elevado a menos 1. Claro, si yo hago el cambio, ¿qué tengo? Que esto es lo mismo poner sigma cuadrado
por P por X traspuesta por P por X, todo esto elevado a menos uno. A ver, no. No, elevado a menos uno va justo aquí. Es decir, que esto es sigma cuadrado por X traspuesta por P traspuesta P por X elevado a menos uno. ¿Y quién es P traspuesta por P? Como vimos antes, esto era sigma cuadrado por X traspuesta por sigma a la menos uno por X elevado a menos uno. Conchale, fíjense que la demostración que yo hice utilizando mínimos cuadrados generalizados y utilizando mínimos cuadrados ordinarios, llegamos al mismo resultado. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que yo conozco en mínimos cuadrados ordinarios lo puedo aplicar sobre el modelo transformado. De la transformación obtengo los resultados para el modelo transformado. Por ejemplo, algo que suelen pedir. Me piden, vamos a cambiar de color, suma de los cuadrados de los errores de mínimos cuadrados generalizados. Bien, y ustedes dirán, oye, Gustavo no me la explicó. Pues, ¿qué hacemos? Utilizo la suma de los cuadrados de los errores del modelo transformado. ¿Qué sería esto? Y estrella traspuesta por y estrella y traspuesta y menos beta gorro por X traspuesta. ¿Qué es esto? Pues hago el cambio, me queda y estrella es P por I traspuesta por P por I menos beta gorro, que es la misma, por P por I traspuesta por P por I, y esto es I traspuesta por P traspuesta por P por I menos beta gorro por X traspuesta por P traspuesta por P y por I. P traspuesta por P. Sabemos que es sigma a la menos uno. ¿Con qué nos encontramos? Pues directamente con esto es I traspuesta por sigma a la menos uno por I menos beta gorro. Ah, por cierto, traspuesta me faltó. Por X traspuesta por sigma a la menos uno por I. Y ya tengo eh, el estimador. Traspuesta. El estimador de las, perdón, la suma de los cuadros de los errores de mínimos cuadros generalizados sin necesidad de aprender nada nuevo, sino utilizando mínimos cuadros ordinarios del ponderado. Bien, supongo que ustedes al terminar este segundo vídeo, que ya se acabó, estarán pensando, ostras, y los ejercicios de estos deben ser un rollo. Pues en realidad esto es lo que me da pie para continuar con heterocedasticidad y para que los ejercicios de heterocedasticidad sean tremendamente sencillos. La autocorrelación sí que tiene cosas en común con esto, pero es un poquito distinto, que ya lo veremos. La heterocedasticidad es consecuencia directa. Entonces, antes de ver los vídeos de heterocedasticidad, estos dos deben quedar muy, muy claros y sobre todo los resultados deben quedar muy, muy claros. Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo.